37 minutos, como habíamos anunciado desde el inicio del programa, nuestro plato fuerte de hoy en exclusiva en El Sol de los Sábados, gracias a nuestro amigo Carlos de Peña, está aquí con nosotros Juan Carlos Monedero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, intelectual, autor de libros y cofundador de Podemos en España, y también ha tenido una larga trayectoria en el ámbito académico y político en España, y hoy se encuentra aquí con nosotros, que está de visita en el país, así que muchas gracias y bienvenido. Además, un gran comunicador también. Muchísimas gracias. Sí, buen programa en la frontera. En la frontera, pues sí, estamos ahí peleando. Habríamos que hacer uno aquí en República Dominicana, en la frontera. Si me pusierais un presentador. Lo primero sería preguntarte qué te trae por aquí, por la República Dominicana. Bueno, tenía una invitación pendiente y he tenido un hueco en este fin de semana y he dicho, pues ahora o Dios sabe cuándo. Y nada, y me vine con la universidad, me habían pedido que viniera a presentar un curso que inauguran, pero me resulta muy difícil porque de lunes a jueves, entre las clases y el programa, pues no tengo mucho tiempo. Y bueno, pues hemos aprovechado y dicho, pues más vale ahora que nunca. Y nada, nos hemos escapado, un viaje relámpago. Me regreso mañana y me voy del aeropuerto a dar clase a la facultad. Uy, wow. Pero quería venir porque ha estado Pedro Sánchez y yo me he dicho, pues no puede ser que venga Pedro Sánchez y no venga yo. A propósito de lo que te trae por aquí, a nosotros nos generó mucha curiosidad del título de la conferencia que impartirás en el día de mañana, que se titula Las dificultades de la democracia en la crisis neoliberal. Sin embargo, en América Latina nosotros no estamos viendo una crisis neoliberal, sino una recomposición de la derecha. Entonces nos genera como mucha curiosidad. Sí, la verdad es que ayer contaba que, se lo digo siempre a mis alumnos, que le preguntaron a un filósofo español, a Miguel Unamuno, dígame usted... pero le dice, ¿cree usted en Dios? Y le contesta, dígame usted qué entiende por creer, por existir. No, le pregunta, ¿cree usted que existe Dios? Y le contesta, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios. Y entonces le contesto, ¿no? Wow. Entonces, claro, la palabra crisis, ¿qué significa? ¿No? Porque es verdad que la crisis es la incapacidad, ¿no?, de reproducir de una manera inclusiva en una sociedad a las mayorías. La crisis del modelo neoliberal, el problema que tiene es que es un sistema que fracasa, pero fracasa siempre hacia adelante. Es decir, que desde los años 70 el modelo neoliberal, que viene a sustituir al modelo keynesiano, ¿no?, de intervención del Estado en la economía, empieza a tener problemas porque le sobra mucha gente. ¿Y cómo lo solventa? Precarizando aún más, golpeando más a la naturaleza, explotando más a los países del sur, incrementando la explotación en términos de jornadas laborales más largas, jubilaciones más largas y sueldos más pequeños. Bueno, pues esa crisis neoliberal solamente puede funcionar suspendiendo las protestas. Hay una cosa que es una constante en la historia del sistema capitalista, y es que funciona con crisis. Y en las crisis del sistema capitalista, y desde el 2007 es la última muy evidente en todo el planeta, en las crisis siempre se incrementa el autoritarismo. O sea, en las crisis el capitalismo siempre tiene un plan B, y ese plan B siempre es autoritario, y por tanto golpea a la democracia. Estamos viendo en todos los países, lo que tú muy bien identificas, una crisis de la izquierda, en el sentido de que la izquierda se ve incapacitada de aportar respuestas. La izquierda socialdemócrata que representa Pedro Sánchez ha desaparecido de muchos lugares de Europa. En España ellos sacaron 5.400.000 votos. Unidos Podemos, 5.100.000. Wow. Es decir que la diferencia entre el Partido Socialista y un partido nuevo como es Podemos, que apenas tiene 5 años, es mínima. Y en donde es más importante, de alguna manera, un país en Europa, que es en Alemania, la socialdemocracia gobierna con la derecha, gobierna con Angela Merkel. O sea, la conclusión es que esa izquierda socialdemócrata está en descomposición, está como pollo sin cabeza, que decimos nosotros, ¿no? Hay una reconstrucción de una izquierda amplia que ni siquiera quiere llamarse izquierda porque quiere representar un espacio más amplio, ¿no?, pero que sí que ocupa ese lugar antaño llamado izquierda, que ahí es donde estaría, por ejemplo, Podemos o la Francia insumisa de Mélenchon. Bueno, son intentos de reconstruir ese ámbito de la emancipación, que no se llama izquierda, ya digo, porque no quiere cargar con el fardo de los errores de la izquierda durante el siglo XX, pero quien se está reconstruyendo muy bien es la derecha. Entonces, en ese mismo orden, Juan Carlos, ¿a qué atribuirías ese declive evidente de la izquierda, tanto en Europa como en América Latina? Hay un elemento central y es la pérdida de valores.
cuando tú renuncias, ¿no?, a los valores que han configurado ese espacio de la emancipación, que tiene una idea central. Yo acabo de sacar un libro en España que se llama La izquierda que asaltó el algoritmo, ¿no? Porque tenemos que ser cuidadosos. Venía comentando con el compañero uno de los textos de Bosch donde comienza teniendo que explicar las insuficiencias de las categorías marxistas. O sea, Marx nos explica, ¿no?, el gran esquema para entenderlo, pero las categorías se van quedando como un poco desleídas, descafeinadas, son como demasiado poco concretas. Pero hay una cosa que sí que es absolutamente cierto y que sí que se aprende leyendo a Marx, y es el reconocer a cualquier ser humano la misma dignidad. Eso es un elemento central que es lo que ha construido la izquierda, entendida la izquierda desde el Sermón de la Montaña. Si uno va sumando, ¿no?, todos los grandes referentes de la construcción de eso que hemos venido llamando izquierda, que se llama izquierda y derecha a partir de la Revolución Francesa, como sabéis, ¿no? Claro. Donde se ubican los parlamentarios, donde se ubican la gente honesta como Robespierre, con los canallas que querían mantener los privilegios del monarca. Entonces, la idea central es que cualquier ser humano, seas hombre o mujer, seas blanco, negro o indígena, seas rico o pobre, seas del norte o del sur, seas heterosexual o homosexual, cualquier ser humano es idéntico en dignidad. Eso que está recogido en Naciones Unidas, ¿no?, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para mí ese es el corazón de la izquierda, porque a partir de eso, si tú reconoces a cualquier ser humano una misma dignidad, toda la organización social se hace sobre unas bases de justicia y de libertad. El problema es que a partir de la crisis de los años 70 empezamos a renunciar a esos valores. Y parece que, por ejemplo, ser solidario era ser tonto. Empezamos a asumir criterios falsos de que el hombre es un lobo para el hombre, cuando los seres humanos, si estamos solos, enloquecemos. Donde incluso el lenguaje, sabéis que si alguien antes de los 6-8 años no aprende algún tipo de lenguaje, tiene un cierto retraso mental, porque tenemos las estructuras del lenguaje en el propio cerebro biológico, y si esas no se rellenan con el aprendizaje de un lenguaje, tenemos retraso, ¿no? Y por eso el modelo neoliberal nos quiere a todos con retraso, ¿no?, para no darnos cuenta de que en el fondo lo que están haciendo es robándonos nuestro trabajo. Y para concluir, ¿no?, que creo que esto es muy, muy importante, si entendemos que a partir de los años 70 se empezaron a construir unos marcos interpretativos de la realidad que no son reales, pero que se han presentado con mucha fuerza. Todos aquí, seguramente ustedes también, han visto esos documentales del National Geographic donde siempre el fuerte se come al chico, ¿no?, donde hay una interpretación falsa del libro de Dawkins del gen egoísta, donde se establece que somos egoístas por naturaleza. Se empieza a presuponer un comportamiento de los seres humanos guiado por el egoísmo, por el interés propio por encima de cualquier cuestión, porque eso es funcional para una concepción de la economía que es una lucha de todos contra todos. Entonces ahí, ¿qué ocurre? Que una parte de la izquierda no entendió que esos valores no son los valores de la emancipación, que tus valores tienen que ser los de la fraternidad, de la lucha de la Revolución Francesa, de los 3 grandes principios de libertad, igualdad y fraternidad. La derecha asumió la igualdad como una igualdad ante la ley, donde solamente eran iguales los ciudadanos. En Haití, lo conocen ustedes perfectamente, mejor que yo, se levantan los negros cantando la marsellesa y los franceses le dicen: no, esto no es para vosotros. Eso aplica ya la metrópoli. Eso no es para vosotros, ¿no? Y curiosamente es Robespierre. Ustedes el látigo. Es Robespierre el que va a decir: los negros y las mujeres también son ciudadanos, y por eso le cortan la cabeza. Claro. Entonces, la idea de igualdad se entiende también, ya digo, como una manera de igualdad ante la ley. La idea de la libertad desde el liberalismo se interpreta también como: no te metas conmigo, déjame hacer lo que yo quiera. Y el gran valor que construye la izquierda es la fraternidad, es decir, encontrarnos hermanos y hermanas, ¿no?, con también la sororidad, encontrarnos hermanos y hermanas frente a cualquier persona que nos quiere hacer subalternos. ¿Qué ocurre? Y con esto ya me callo, que estoy hablando mucho. No, para nada. Esto, fijaos, se ve muy bien en una pregunta que es uno de los capítulos de este libro. ¿Por qué los pobres votan a sus verdugos? ¿Cómo es posible que lo vivimos en España y en Europa
después de la segunda, en España Aquí menos, también. porque Aquí lo estamos viviendo Aquí ahora. lo vivimos cada 4 años. claro, después de la Segunda Guerra Mundial fue la izquierda la que sacó a esos pobres proletarios muy golpeados de las novelas de Dickens y los convirtió en clases medias. Y en menos de 30 años, en 25 años, esos obreros que salían de los suburbios golpeadísimos votaron a Margaret Thatcher. Sí. ¿Qué ocurre ahora en América Latina? Que esos 80 millones de personas, 80 millones que salieron con los gobiernos de Lula, de Dilma, de Chávez, de Kirchner, de Evo Morales, de Correa, que salieron de la pobreza, han vuelto a votar a sus verdugos. Macri está desmantelando en 2 años lo construido durante casi 2 décadas, ¿no? Hay una idea muy importante que tiene que ver con tu pregunta, y es que cuando tú no tienes nada, tu vida se articula sobre la solidaridad con los que convives, los valores comunitarios. En cambio, cuando tú mejoras tu nivel de vida... Tú quieres lo tuyo y deja lo otro, espérate. Claro, y eso que tú antes conseguías en la vida comunitaria, eso que antes conseguías con los compañeros, con las compañeras en el barrio, lo compras en la plaza, en el supermercado. Y entonces no te das cuenta que en ese deslizamiento estás sustituyendo esos valores de reconocimiento al otro, de respeto al otro, de cuidado al otro, lo estás sustituyendo por algo informal que es lo compro, lo vendo. Y ahí hay un enfriamiento de los valores. Eso le ha pasado a la izquierda, que ha comprado el marco de la propia derecha. Y eso es un disparate. Entonces, una de las tareas principales es volver a hablar de valores. Entonces, hablamos de la crisis de la izquierda y de la recomposición de la derecha, pero no hay algo mucho mayor que eso, que por ejemplo, estos presidentes que están surgiendo de movimientos populistas, sean de izquierda o de derecha, pero en verdad la mayoría son de derecha, ¿no tiene que ver también con una crisis que afecta a la globalización, en sentido general? Esa pregunta es difícil porque nos ponemos ahí ya como politólogos, ¿no? Mi abuela nunca supo que era un Pero por ejemplo el politólogo. tema migratorio. Uno que hace todo, ¿no? Mi abuela Alguien que decía, sabe de "Hijo, todo. ¿Y eso qué es lo Hijo, que ¿tú qué eres?". estudias? Decía, yo politólogo. Y me decía, pero eso es como derecho. Digo, no, no exactamente. Y ya al final la mujer me decía, pero ¿ganas dinero? Ya, no importa. Pero por ejemplo el tema migratorio, la desigualdad económica, que en Europa han tenido mucha fuerza en el surgimiento de estos movimientos populistas, ¿no tiene que ver con todo ese gran marco de una crisis de la globalización? Sí, la crisis de la globalización es la crisis del modelo neoliberal. Hay una cosa que tenemos, volviendo a lo que decía antes, ¿qué significan los conceptos, ¿no? Hay que entender que el modelo neoliberal es un modelo que busca una sociedad donde todos seamos empresarios de nosotros mismos. Yo creo que es una frase que resume muy bien qué es ese modelo neoliberal. Es un modelo donde todos tenemos que vivir como si fuéramos una empresa, en términos individuales, todos en competencia contra todos, como en la lucha propia del mercado. En el mercado no puedes ser amable con tu competidor porque entonces te devora. Te come, Te claro. devora, ¿no? Y es por eso, por lo que decía Cal Polanyi, un gran pensador, que decía en su libro La gran transformación, que una economía de mercado termina construyendo una sociedad de mercado, ¿no? De todos contra todos, ¿no? Entonces yo creo que, fijaos, hay que entender que en ese modelo que nos propone el neoliberalismo, que es dejar de atender a lo colectivo, dejar de, por ejemplo, el que se caiga, perdón por la expresión, que se joda, ¿no? Es decir, que, claro, el planteamiento es que a lo sumo que lo atienda con caridad la Iglesia, pero desaparece la idea de que cualquier ser humano tiene, por ser sujeto de dignidad, tiene derecho a tener un espacio social. Entonces, fijaos que interesante, porque el modelo neoliberal, que quiere que todos vivamos la vida como empresarios, que quieres estudiar, pero estudias como para invertir en ti mismo. Para y te vender, preparas para ir al mercado. Claro, para vender luego más cara tu mano de obra en el mercado de trabajo. O sea, pero ya no estás estudiando para formar. Para colaborar, para... Y fijaos qué curioso, en esa sociedad neoliberal, y pasa aquí, o sea, llevo aquí un día, pero ya lo he visto de una manera absolutamente evidente, todo es una mercancía. Y cuando digo todo, es todo, ¿no? Hasta el humano, Es decir, incluyendo al ser humano. Incluyendo al ser humano. Todo. Es decir, comer, beber, dormir, el ocio, el sexo, el deporte, los órganos, cualquier cosa es una mercancía. Por supuesto, esta radio, todo es una mercancía, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que si todo es una mercancía, tenemos que estar constantemente tensionados, presionando a ver cómo nos ubicamos, a ver si somos rentables en alguno de esos mercados. ¿Y qué ocurre? Que eso nos llena de miedo, porque no vamos a ser rentables en todos los mercados. No. Entonces, aparte de eso de inyectarnos, ¿no?, como una tensión constante para superarnos, que es un sin vivir, en Europa, y esto conviene decirlo aquí, en Europa la gente que le va bien
a la gente que tiene éxito económico, un 30% sobrevive con antidepresivos, ansiolíticos, claro, pero si es que es una vida basura. Es decir, que puedes tener éxito económico, pero desaparecen los elementos... No duerme tranquilo, aquí se me no duerme tranquilo. Sí, y hay una expresión de las feministas que dicen una vida que merezca la pena ser vivida. Así mismo. ¿No? Entonces, una vida que te tienes que levantar para ir a trabajar, que todo es trabajar, que todo es competir. Fijaos qué curioso que la palabra competir es competere, es poder con. Así es. Ser competente es poder con, y ahora en cambio solamente lo entendemos en términos de competitividad, de rivalidad, Juan Carlos, de luchas de unos contra otros. Termino Sí. y perdonad que hable tanto. Os quería decir que el modelo neoliberal es un sentido común. Y por eso nos cuesta tanto a las izquierdas pelear contra él, porque es un sentido común que lo resumía Jameson, un filósofo, diciendo que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es mucho más fácil, claro, es mucho más fácil imaginar que viene un cataclismo, lo vemos en las películas y lo manda todo a paseo, que cómo sería hoy una mañana aquí en Santo Domingo donde no funcionase el sistema capitalista, como que no somos capaces de representárnoslo, ¿no? Y claro, cuidado, porque el sistema capitalista depreda la naturaleza. Mirad ahora lo que está pasando ya en Chicago o en Australia. Menos en Australia 50 grados. En Australia 50, Frío antártico. y en Australia más 50 o más 60 grados. Wow. Es decir, que lo de las películas ya lo estamos viendo por culpa del cambio climático y el descerebrado de Trump diciendo que no pasa nada, que no hay ningún tipo de problema. Juan. Conclusión final es que estamos luchando contra un sentido común interiorizado, que todos de alguna manera lo tenemos metido en los tuétanos de nuestro cerebro, egoísta. y lo que tenemos que hacer es, siempre digo a mis alumnos, ser como Neo al final de Matrix 1. ¿no? Ah, sí, porque Las otras la dañaron. Mira. La dañaron las otras. Yo quiero que ahora te quites el traje de politólogo Sí. y te pongas el de Podemos, Ajá. porque Pero el final de Matrix. El final quedó el final de Matrix, Sí. ¿verdad? Aquí Lo que dice Neo, que ibas a comentarlo. Que decía que les planteo que tenemos que salirnos de nosotros mismos para vernos. Porque si estamos metidos, ¿no?, en nuestra propia realidad, nuestra matriz, no nos damos cuenta de cómo somos parte de este engranaje neoliberal que a veces criticamos, pero del cual formamos parte. Claro. El año que viene aquí en República Dominicana hay elecciones y un elemento innovador es que estamos viendo cómo algunos movimientos sociales se están convirtiendo ya en partidos políticos, con aspiraciones políticos partidarias bien definidas. Está bien común, pero también está el país que queremos, hay uno por ahí que se llama Nueva Cultura Política y así otro. Coalición En el caso de Democrática. ustedes, que tuvieron una experiencia bien interesante Exacto. con Podemos, ¿cómo podría lograrse que esa indignación que se dio en las calles con el 15M y que aquí se ha dado con varios temas como el tema de la corrupción y la impunidad se convierta en opción política partidaria real? ¿Qué lecciones les da Podemos a esos movimientos Exacto. sociales? No somos muy de dar lecciones políticas, ¿no? Estamos hablando con una multinacional, la Bayer, que está desarrollando unas pastillas que las disuelven ustedes en el agua de la ciudad y la gente se hace del partido a lo que ustedes quieran. Lo que pasa es que no están muy desarrolladas y tienen terribles efectos secundarios. Es una broma, ¿eh? O sea, no piense que es verdad esto. No hay pastillas, no hay recetas. Y hay que ser muy cuidadosos con Pero intentar... sí experiencia, y quisiera como que compartas algunas. Sí, la experiencia sí, porque permite contrastar, ¿no? Pero eso de importar modelos de un lado para otro, eso no suele funcionar casi nunca, ¿no? Porque hay realidades diferentes. Es como cuando los idiotas de la Comintern, de la Internacional Comunista, fueron a Perú a echar del partido al secretario general del Partido Comunista Peruano, a Mariátegui, diciéndole te tenemos que echar porque estás diciendo que la revolución se hace con los indígenas y Marx dice que se hace con los obreros. Y Mariátegui, Pero venga acá. hombre, pero es que aquí hay muchos indígenas. ¿Que dónde dice Marx? ¿Dónde está escrito? No me protestes, no La fuera. medicina, diferentes enfermedades. Claro. Sí que es verdad que hay elementos homogéneos, porque el modelo neoliberal es igual y pretende lo mismo en todos sitios, ¿no? Y dependiendo de la correlación de fuerzas, pues va tomando unos contornos u otros. Nosotros, y siempre lo digo, lo repito muchas veces, nosotros nacimos porque existía el movimiento de los indignados. En España hay una expresión grosera, cuando te echan del trabajo con los patronos con malas formas, te dicen a la puta calle, ¿no? Y entonces al día siguiente del movimiento del 15M,
un dibujante, el Roto, puso un gráfico en un periódico diciendo, le dijeron a los jóvenes, a la puta calle, y es lo que han hecho, ¿no? Salir a la calle, ¿no? Y al día siguiente este mismo autor, el Roto, publicaba la misma Puerta del Sol de Madrid llena de cabecitas de colores pequeñitas y ponía, los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. Uy, Una frase que resume, pues es lo que pasó, es decir, salieron la gente joven, ¿por qué? Porque la crisis de 2007-2008 siguió golpeando a los sectores populares, pero frenó el ascenso social de las clases medias. Y por tanto eso generó un enfado en gente joven, bien preparada, que decía, pero yo he hecho todos los deberes y ahora de repente me han quitado el caramelo de la boca. Y eso generó en el 15M un movimiento de impugnación que es típico y existe siempre, ¿eh? Ahí no nos equivoquemos. En la crisis del 29, en la crisis del 73 o en la crisis de 2008, siempre el capitalismo en crisis genera una impugnación. ¿Por qué? Porque el capitalismo en crisis devora en su molino satánico, que decía también Polanyi, devora todo lo que le eches, ¿no? Y si de repente tiene que empobrecer al 50% de la población, la empobrece sin ningún tipo de duda. ¿Y con qué se enfada la gente? Se enfada con lo que existe. ¿Y qué es lo que existe? Democracia representativa y sistema capitalista. Exacto. ¿Qué hace el sistema? El sistema dice, vamos a inventarnos unos indignados de derechas. Claro, lo ha hecho siempre. Hitler por la mañana agitaba la bandera del Pacto de Versalles, que había empobrecido a los alemanes, pero por la noche se reunía con los grandes banqueros y empresarios para seguir golpeando, ¿no?, a esas mayorías. Hoy nos encontramos con muchos insiders que se presentan como outsiders. O sea, pero ¿cómo demonios te va a solventar tus problemas de pobre un tipo como Donald Trump, que es un millonario y un ladrón, lleno de fraudes fiscales y de problemas de todo tipo? ¿Te crees que te va a ayudar? ¿Pero qué ocurre? Que hacen un discurso, y por eso tienen los medios de comunicación que son tan relevantes, y ahora además las redes sociales y los algoritmos y el Big Data, y si no hay fuerzas políticas emancipadoras que representan esa indignación, la va a representar la derecha. Porque la derecha te da de comer una explicación, te dice, tú tranquilo porque tú eres de aquí, ¿no? Come bandera, siempre hay uno más jodido que tú. Ponen a pelear al último con el penúltimo, te dan una identidad. El éxito o el fracaso de tu esfuerzo individual. Pues, te dan una identidad muy fuerte, te dan a quien odiar. Sí, te busca el enemigo. Te crean un enemigo. Claro, te dan un enemigo. Hitler. Se aprovechan también de la evolución de las mujeres en cuanto a sus derechos para plantear también ahí en los hombres ese agravio, ¿no?, de que están perdiendo su masculinidad, ¿no? Y construyen toda una mentira sobre los derechos de las mujeres, y al final crean, y esto es de lo más importante que podía hoy compartir con vosotras y vosotros, que es donde está fracasando la izquierda. La derecha está construyendo comunidad, amigas y amigos. La derecha está construyendo comunidad, una comunidad excluyente, violenta, que deja fuera a mucha gente, mentirosa, construida con fake news, pero construye comunidad. La gente tiene la sensación de pertenecer a grupos. Por ejemplo, en América Latina, uno de los grupos que está haciendo esa comunidad en contra de la democracia es una parte de la Iglesia evangelista. Se equivocaría profundamente la izquierda si despreciara, que es una cosa muy universitaria, despreciara a la Iglesia evangelista por, pues eso, telepredicadores. Fanatismo, Claro, porque les estás dejando ese espacio a que lo represente la derecha. Y si renuncias a construir la patria la va a construir la derecha. Y en todo lo que tú renuncies comunitario, lo va a hacer la derecha. Juan Carlos, un tema que se ha surgido y con el mismo impulso de Podemos, ¿cuáles son las posibilidades reales, o por lo menos desde tu perspectiva, que tiene Vox en España? ¿Cómo ha surgido ese fenómeno y qué posibilidades reales tiene? Vox es la extrema derecha que no tiene un compromiso con la democracia, es decir, allá donde surgen son muy amables con las experiencias dictatoriales de los países. Ocurre con Vox respecto del franquismo, ocurre con Bolsonaro respecto de la dictadura brasileña, ocurre con Cast en Chile respecto de la dictadura de Pinochet. O sea, que seamos conscientes que allí donde ha habido dictadura, esta extrema derecha se va a referenciar con la dictadura. Por eso cada país tiene su especificidad. Son nacionalistas agresivos, o sea, tienen una idea de patria donde les sobra mucha gente.
en el Chile de O casa. sea, le sobra gente, o sea, que tienen un alto índice de aceptación dentro de ese público. No, me refiero que si por ellos fuera, como ellos son los que definen quiénes son buenos chilenos y malos chilenos, quiénes son buenos dominicanos y malos dominicanos, quiénes son buenos argentinos y malos argentinos, les sobran todos aquellos que van a ellos a definir como el anti-Brasil, el anti-España, la anti-dominicana. Entonces, en su discurso excluyente no hacen una nación donde cualquiera que sea nacional está integrado. No, porque como tienen que odiar, como decíamos hace un momento, como necesitan construir su identidad frente a otros, expulsan, por supuesto, a los inmigrantes, que son siempre como son los nuevos judíos, el nuevo chivo expiatorio, pero también una parte de la población. Y creo que Vox, en ese sentido, siempre ha estado en España presente. ¿Qué ocurre? Que estaba dentro del Partido Popular. Y ahora se No, fue. siempre han existido, estaban ahí desde siempre, desde que muere Franco, estaban ahí, con el mismo discurso. Pero tú le ves posibilidades electoralmente. Sí, sin duda, sin duda. Están ahora en torno al 12%. Al 12, en torno al 12% del voto. Pero, y eso sí que sale en todas las encuestas, ese voto viene todo del Partido Popular. No es verdad que venga voto... Que es nuevo, que es una... No, ni es nuevo, ni... La gente joven no está en eso, ¿no? La gente joven no está en eso. Y tampoco hay un trasvase desde fuerzas políticas de la izquierda a Vox. Hacia Vox. Pero eso genera un debate en España, ¿eh? Yo creo que hay ahora mismo, dentro de Podemos hay una tensión muy fuerte. Muy fuerte, sí. Entre alguna gente que planteamos que hay que recuperar esa representación de la indignación, porque el ciclo de impugnación está abierto. Es decir, la gente sigue enfadada con el modelo neoliberal porque a la gente le va mal. En España hay uno de cada dos jóvenes está en el paro, está desempleado. Y entonces ese enfado, la pregunta es ¿quién lo canaliza? ¿Lo canalizas alimentando con valores solidarios esa indignación o te mimetizas? Elías Canetti tiene un dicho que decía: aullar con los lobos para que no te devoren. Y eso es un profundo error de la izquierda, que de repente se quiere mimetizar con el pensamiento neoliberal. Dice que para poder conseguir más votos, pero en el fondo lo que está haciendo es pegándose un tiro en el pie, porque está estrechando todo su espacio. Podemos tiene que entender que esa indignación que no rescate, la va a rescatar bastante probablemente una extrema derecha como Vox. Juan Carlos, mencionabas anteriormente la importancia o la relevancia que tienen los fake news, las redes sociales, los medios de comunicación. Tienes tú mucha presencia en medios de comunicación. En nuestro país esa realidad no siempre se traduce en votos. Lo que se ve en los medios, decimos que Twitter no es lo que pasa en el país. En España, ¿qué tan diferente es la situación? Fíjate que podríamos intuitivamente decir que las redes sociales en un país, por ejemplo, tan desigual y con tanta pobreza como Brasil, no son relevantes. En cambio, Brasil es el país con mayor tráfico de WhatsApp. Y Bolsonaro se ha gastado decenas de millones, decenas. Macri se gastó 30 millones de dólares en redes sociales. Bolsonaro se habrá gastado, la cifra no la conocemos todavía, pero han mandado millones de mensajes personalizados, porque eso es un problema, que es lo que contaba en el libro del algoritmo, y es que saben todo de nosotros. Sí. O sea, saben más de nosotros que nuestras parejas. Es decir, peligroso eso. Wow. Claro, no, pero es que Zuckerberg en Facebook sabe más de tu sexualidad que tú mismo. O sea, hay gente joven que a lo mejor no sabe si es homosexual, si es heterosexual. Facebook lo sabe. Por las páginas por que el buscas, perfil, dónde has mirado, con quién es amigo. claro, cuáles son tus amigos. ¿Quién sigue esa? ¿Quién no? Todo, ¿no? Leía hace poco, esto no debiera sonar, pero ha sonado, porque son las cosas que tiene el directo. Leía hace poco que claro, como saben de nosotros todo, empezaron a mandar publicidad, por ejemplo, a chicas que sabía la red que estaban embarazadas. Entonces, un padre leía que se indignó muchísimo y fue al Walmart a liarse a golpes porque habían mandado información sobre productos para mamá a su hija que tenía 13 años, ¿no?
Y es que ellos sabían que se había quedado embarazada, pero el padre no lo sabía. Ay. A partir, claro, es que es normal por lo que rastreas, ¿no? Entonces rastreas sobre determinadas preguntas y dices, esta chica se ha quedado embarazada. Y entonces te empiezan a mandar publicidad al respecto. Y es muy curioso que a partir de ese caso que generó una gran discusión en Estados Unidos, te mandan información sabiendo que estás embarazada, pero al lado ponen una máquina de cortar césped. Y entonces, claro, dices, ¿y yo para qué quiero una máquina de cortar césped? No, si es que la máquina de cortar césped te la han puesto ahí para que no te des cuenta de que ellos saben que te has quedado embarazada y te están mandando los productos al respecto, o sea, disimulan. Bueno, pues la respuesta concreta a lo que tú dices es que llega más de lo que imaginamos porque saben todo de nosotros. Y te pueden mandar un mensaje por WhatsApp, te pueden mandar a tu Facebook, te pueden mandar en Instagram, en YouTube. Por ejemplo, ellos saben que tú tienes un miedo terrible a las avispas asesinas que vienen de África. Y te van a mandar una información de cómo las avispas asesinas mataron a un pobre bebé. Y después, y a lo mejor un día después, te van a mandar una información diciendo que el partido no sé qué, en su programa, va a impedir las abejas asesinas. El paso a República Dominicana en la frontera de las avispas asesinas, ¿no? Y tú ya dices, ganó el voto. Esta gente sí que piensa en mí, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de lógicas están en marcha. Están en marcha, con una segmentación que recuerda la novela de George Orwell 1984, donde al final el poder, el Big Brother, el gran hermano, sabía cuáles eran nuestros miedos. Y a cada uno de nosotros nos daba el miedo que más nos aterraba. Imaginaos qué poder, ¿no? Es decir, que alguien sabe leer nuestra mente. Y también, no solamente leer nuestra mente, sino condicionar nuestra mente. Tengo una alumna norteamericana, este año empezó las clases hace una semana. Y tengo una alumna norteamericana y le preguntaba, ¿Obama es estadounidense o es árabe? Porque sabéis que es una de las cosas que... Sí, Barack Hussein Obama. Y entonces se queda así pensando y dice, no, es norteamericano, es de Hawái. Y le digo, bien. Le digo, oye, ¿y había armas de destrucción masiva en Irak? Y me dice, sí, por supuesto. Había armas de destrucción John masiva. Bolton. O sea, una estudiante universitaria. Imaginaos, ¿no?, el conjunto de la ciudadanía. Tenemos un problema. Hemos gestionado, por ejemplo, los tiempos electorales en televisión para que haya cierta igualdad, pero ahora las redes sociales son una nueva realidad que ni siquiera estamos regulando porque no la conocemos, mientras que el poder está siendo dueño del algoritmo. El algoritmo de Google, que es más secreto que la fórmula de la Coca-Cola, determina qué sale antes, cuando nosotros buscamos un concepto, determina qué vamos a leer y qué no vamos a leer. Es decir, el poder de las redes sociales creo que ahora mismo está conspirando contra la democracia. Bueno, señores, vamos a permitir contextualizar la ocasión en la que se encuentra Juan Carlos Monedero en República Dominicana, que lo trae Nueva Democracia, nuestro amigo Carlos de Peña, para que él pueda también invitar a este interesante encuentro que tiene mañana, Carlos. Bueno, brevemente, para no quitarle tiempo a la entrevista, lo trae Agenda Solidaridad, Podemos Santo Domingo y sobre todo la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS. Perfecto. Entonces, Juan Carlos va a dar una conferencia este domingo, gratis. Hay mucha gente que pregunta, el dominicano siempre pregunta ¿cuánto cuesta? Y no, es normal, porque si la conferencia la da uno que se llama Monedero, pues... Evidentemente. Monedero anti el monedero. Entonces la conferencia es sobre las dificultades de la democracia en la crisis neoliberal. Esto va a ser en la Biblioteca Nacional, en la sala Aida Cartagena Portalatín, este domingo 3 a las 10 de la mañana. Esto está en la avenida César Nicolás Penson, todo el que sabe dónde está la biblioteca, ubicada en la Plaza de la Cultura, detrás del Teatro Nacional. Sí. Es importante aclarar que el aforo tiene una cantidad de asientos disponibles, claro, y que la puntualidad es agradecida, claro, para cumplir con los requisitos del espacio institucional. Anunciadora, 30 segundos, Monedero, porque ya se nos acabó el tiempo. Pedro Sánchez, cuando estaba aquí, dio unas declaraciones que tuvieron mucho eco en la opinión pública por tratarse del secretario general del PSOE, un partido que históricamente ha luchado por los derechos sociales, miembro del Internacional Socialista. Dijo que lo que sucede en Venezuela es opuesto, todo lo contrario a la izquierda. ¿Cuál es tu diagnóstico de la situación de Venezuela y una posible solución a la crisis? Venezuela no está bien. Tiene una inflación descomunal y el país está enfrentado, ¿no? Hay una institucionalidad que representa la Asamblea
que no reconoce a la presidencia, y está la presidencia de la República que no reconoce a la Asamblea, y eso es un disparate que no tiene solución. Lo que sí que yo le reprocho al presidente Sánchez, que se ha equivocado profundamente, porque en vez de ponerse del lado de los que llaman al diálogo y a la paz, se ha puesto del lado de los que están tocando tambores de guerra. La hoja de ruta que estamos viendo en Venezuela es idéntica a la que vimos en Libia. Ay, idéntica, sí. ¿no? Es decir, gente protestando, muy presente en los medios de comunicación internacionales, proclamación o autoproclamación de un gobierno paralelo. Reuniones en Naciones Unidas o en órganos internacionales reconociendo a ese gobierno paralelo, congelamiento de todos los fondos del gobierno legítimo, construcción de algún fake como lo de Trípoli, la plaza de Trípoli, o aquello que vimos en Kuwait que habían entrado en un hospital a matar niños, o sea, una construcción fake, y al final intervención armada. Hoy en Libia han sido muertos por la guerra más de 200.000 personas. Y una desestabilización terrible hasta el día de hoy. Ha desaparecido la democracia, les han robado el petróleo, aquel país es una matanza constante. Sí. Eso es lo que se logra cuando Estados Unidos mete las zarpas. Bolton dijo hace 3 días en la Fox, además es que son así de descarados, que había hablado con las empresas petroleras y que les parecía un enorme negocio poder producir el petróleo desde Venezuela, pero que para eso tenían que derrocar al presidente Maduro. Están en Venezuela para robarles el petróleo, lo cual no quita que toda la comunidad internacional tenga que buscar una solución, porque es verdad que no están bien económicamente, no están bien políticamente, aquello ahora mismo no funciona, pero cuidado, hay un bloqueo que mata de hambre al pueblo, no solamente es por el hundimiento de los precios del petróleo, sino también los bloqueos que golpean a los pueblos, y luego la voluntad de Estados Unidos de golpear, es un plan de hace unos 10 años, de golpear a todos los países productores de petróleo, que no estuvieran dentro de su marco de control, y por eso fueron contra Irak, fueron contra Libia, fueron contra Venezuela. Es decir, que no nos engañemos, Estados Unidos entró en Libia y Libia está hoy destrozada. Entró en Afganistán y Afganistán está destrozado. Entró en Irak y Irak está destrozado. Entró en Yemen, Yemen está destrozado. Y si entran en Venezuela, van a destrozarla. Y por tanto no nos olvidemos que son nuestros hermanos y hermanas venezolanos, y tenemos que ayudar a la paz, como está haciendo el Papa Francisco, como está haciendo Andrés Manuel López Obrador, como está haciendo el expresidente Zapatero. Y aquí hay 2 posiciones muy claras, ¿no? Los que quieren guerra para saquear ese país, y los que queremos paz porque nos aterra el dolor que produce las guerras. Bueno, señores, excelente entrevista con Juan Carlos Monedero, politólogo. No gaguea el hombre. Académico, no. Y además también comunicador. Está a la izquierda de lo posible. Y comunicador que está de visita por el país. Agradecemos nuevamente por venir a nuestro programa, darnos esta entrevista exclusiva. Mañana estaremos, sí, mañana estaremos a la conferencia para que lo escuche ahí en vivo y directo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Para mí es un honor que Carlos, el presidente Sánchez no haya tenido tiempo de venir a la radio. Yo vengo aquí a Carlos de Peña sentado ese junto y yo al lado. Eso sí es grande. Ahora tenemos deseos de ir a coger clase a la Complutense de Profesor de la Madrid. Para eso hay que ser de izquierda, pero bien, pero con buen vino. Hay que ser de izquierda representada para Decía eso. Max Weber que no hay mejor profesor de teoría del Estado que un anarquista, ¿no? Porque, claro, porque en clase no cuentas tus ideas, ¿no? En clase lo que tienes que hacer es agitar, ¿no?, a los alumnos para que saquen sus propias conclusiones. Las clases no deben confundirse nunca con un espacio de adoctrinamiento. De Sí, y por adoctrinamiento, ¿no? Y tú que has estado estudiando con nosotros Claro ahí, que sí. habrás visto que eso no lo hacemos en clase. Bueno, muchas gracias, Juan Jennifer Carlos. nos saluda. Hola, Jennifer. Cambio fuera.